En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, el versículo 14 nos dice: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Actualmente estamos en un planeta que está en decadencia, podríamos decir que es un planeta enfermo, una tierra enferma, pero Dios nos da este importante mensaje que nos invita a que nos humillemos delante de Él, a que lo busquemos y que sigamos sus buenos caminos, y Él pues nos perdonará y sanará esta tierra. Tengan ustedes un cordial saludo. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Nuestra carrera es medicina, la cátedra es anatomía humana y el tema que vamos a desarrollar hoy es médula espinal. Quien les habla es el profesor doctor José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de anatomía, especialista en anestesiología, reanimación y dolor y en psicopedagogía, evaluación y gestión en educación superior en salud y actual presidente de la Asociación Boliviana de Anatomía. La médula espinal, pues como todos sabemos, se encuentra en la parte inferior del sistema nervioso central, localizada dentro del conducto raquimedular. Aquí vemos dos disecciones, una artística realizada por Gunther von Hagens y una disección nuestra donde estamos viendo la médula espinal in situ, cubierta por sus meninges. Aquí las meninges están abiertas. Pues la médula espinal aproximadamente mide 43 centímetros en el sexo femenino y 45 centímetros en el sexo masculino. Su peso llega a ser de 26 a 30 gramos. La médula espinal podríamos decir que es un cilindro nervioso localizado dentro del conducto raquimedular, que sin embargo va estrechándose a medida que llega a su parte inferior, a la parte inferior final. De manera general, en sentido transversal, la médula espinal tiene 10 milímetros de diámetro y anteroposterior 8 milímetros. Sin embargo, en la médula espinal, como se ve en esta imagen de McGraw-Hill, pues vemos que a nivel cervical y a nivel lumbar existen unos engrosamientos debido a la presencia de mayor cantidad de neuronas. El engrosamiento cervical, que comienza en cervical 4 y termina en torácico 1, precisamente da origen a las raíces nerviosas destinadas a la inervación del miembro torácico. Del mismo modo, el engrosamiento lumbar que se encuentra entre los segmentos lumbar 1 a sacro 2 da origen al plexo lumbar y al plexo sacro, destinados a la inervación del miembro pélvico. El cono medular inerva vísceras intrapelvianas y que se encuentra pues en el extremo inferior de la médula espinal. A continuación del cono medular, pues encontramos un tejido fibroso elástico, tejido conjuntivo fibroso elástico, eh, que se denomina filum terminal. Antiguamente, los anatomistas consideraban que el filum terminal era una porción atrofiada de la médula espinal. Sin embargo, bajo los estudios de microscopía, se ha determinado que es una estructura fibrosa elástica que se dirige caudalmente en el interior del fondo de saco de la dura madre hasta la vértebra sacra 2, sacra 3, y a partir de ahí es envuelta por la dura madre. Y la dura madre forma el ligamento coxígeo. Ambas llegan hasta el coxis insertándose en la primera o segunda vértebra coxígea, convirtiéndose en un medio de fijación de la médula espinal. Junto con el filum terminal, la médula espinal está acompañada, ¿ya?, por estas estructuras que son las fibras nerviosas que se dirigen hacia su orificio de salida. La médula espinal es más corta que la columna vertebral, por lo cual para llegar hasta su orificio de conjunción deben dirigirse caudalmente varios segmentos estas raíces nerviosas. Por decir, el sacro 5
está saliendo a nivel del vértice del cono medular, que está a nivel del lumbar 1, lumbar 2, y debe descender hasta el agujero sacro 5. Pues de esta manera podemos hablar de los límites de la médula espinal y encontramos entre los límites un límite extrínseco y un límite intrínseco. En la parte superior, el límite extrínseco está dado por este plano que está uniendo la parte media de la cara posterior del arco anterior del atlas con el borde superior del arco posterior del atlas. Entonces, este plano es el que nos está mostrando el límite extrínseco superior de la médula espinal. El límite intrínseco superior es la parte inferior de la decusación de las pirámides, que también coincide con la emergencia del primer par raquídeo. Este límite intrínseco y el extrínseco están separando la médula del bulbo raquídeo o protuberante o médula oblongada. El límite inferior extrínseco en los adultos se localiza en el cuerpo vertebral entre L1 y L2. Ya normalmente se dice que está a nivel de la parte superior del cuerpo del lumbar 2. Puede estar en el disco que separa el lumbar 1 del lumbar 2 o puede estar en la parte inferior del lumbar 1. En los neonatos se encuentra en la parte inferior del cuerpo del lumbar 3 y en la vida intrauterina al sexto mes, o perdón, al tercer mes de la vida intrauterina ocupa todo el conducto raquimedular. Entonces, el límite inferior intrínseco es el vértice del cono medular. El vértice del cono medular. Y pues ahí vemos como al tercer mes de la vida intrauterina, la médula espinal, que es esta estructura en un color azul, es ocupante de todo el conducto raquimedular. Y las fibras nerviosas están emergiendo más o menos paralelamente al segmento correspondiente. Luego, al quinto mes, pues la médula espinal ya no se encuentra a nivel de las vértebras coxígeas, se encuentra a nivel de sacro 1, sacro 2, su parte inferior, y las fibras nerviosas pues deben dirigirse en un trayecto más alargado para encontrar su agujero de conjunción. Y en el recién nacido, pues vean cómo el vértice del cono medular se encuentra en lumbar 3 o el disco que separa lumbar 3 del lumbar 4 e incluso puede estar en la parte superior del lumbar 4. Y las raíces nerviosas, pues para alcanzar su agujero de conjunción ya deben elongarse más. Vean ustedes, al tercer mes casi es paralela, sacro 1, al quinto mes ya es oblicuo y en el nacimiento ya es prácticamente vertical. Ahí tenemos un neonato con su médula espinal. Vean cómo el cono medular está muy abajo, más o menos a nivel del lumbar 4. ¿Cuáles son las relaciones que nos presenta la médula espinal? Pues por delante, por medio de las meninges, se relaciona con el espacio epidural anterior y el cuerpo vertebral. Lateralmente se relaciona también por medio del líquido cefalorraquídeo, las meninges, con los agujeros de conjunción. Y posteriormente se está relacionando con las láminas vertebrales y con los ligamentos amarillos. Por delante también pues debemos tener en cuenta la presencia de los discos intervertebrales y los ligamentos vertebrales comunes anterior y posterior. Pues así examinada exteriormente la médula, en su estructura íntima nos va a presentar una segmentación correspondiente pues a los 31 pares de nervios raquídeos. Por lo tanto, la médula espinal tendrá 8 segmentos medulares, tendrá 12 segmentos torácicos, 5 segmentos lumbares y 5 segmentos sacros, además del último segmento que es un segmento coxígeo. De esa manera está cada segmento medular dando origen a un par raquídeo. Y pues ya hemos visto que la dirección de las fibras nerviosas se va inclinando a medida que desarrolla la médula espinal dentro del conducto raquimedular. Y según Hovelack, pues a nivel cervical superior se mantienen más o menos horizontales, en cervical inferior ya son algo oblicuas, en torácico
ya se ponen francamente oblicuas, y a nivel lumbar y sacro, pues prácticamente son verticales las raíces nerviosas. Chipault es un autor que ha descrito la topografía vertebromedular en relación a las apófisis espinosas de las vértebras. Y él ha hecho una regla que dice que a nivel cervical, desde las apófisis espinosas de cervical 1 a cervical 6, se debe aumentar un número, y pues estaríamos hablando del segmento correspondiente al vértice de esa vértebra. Por ejemplo, aquí estamos viendo la vértebra cervical 3 con su apófisis espinosa que coincide con el segmento cervical 4. O sea, a 3 le aumentamos 1 y coincide con el segmento cervical 4. ¿Hay alguna variación a este nivel, puesto que algún otro autor ha mencionado que cervical 1, 2 y 3 coinciden exactamente con su segmento medular, y desde cervical 4 hasta cervical 7 se debe aumentar 1, el resto todo es igual. Las torácicas superiores, de cervical 7 a torácica 6, se debe sumar 2 al vértice de la apófisis espinosa de la vértebra. Por ejemplo, aquí estamos viendo el cuerpo torácico 4, su apófisis espinosa, y el vértice de su apófisis espinosa, usando esta regla, debería aumentarse 2. Si es torácico 4, entonces del vértice de torácico 4 debería coincidir con torácico 6, y ahí está, ¿no? Torácico 6. A nivel de torácico 7 a torácico 9 se debe sumar 3. Aquí tenemos torácico 8 más 3, 11. Vean, el vértice corresponde al segmento 11. A nivel de la vértebra torácica 10 se encuentran los mielómeros lumbar 1 y lumbar 2 en relación con su apófisis espinosa, que es bastante gruesa. A nivel de torácica 11, su apófisis espinosa se encuentra en relación con los mielómeros lumbar 3 y lumbar 4. A nivel de la vértebra torácica 12, la apófisis espinosa está en relación con los mielómeros lumbar 5 hasta sacro 1. Y a nivel de la apófisis espinosa del lumbar 1, donde se encuentra el cono medular, todos los mielómeros sacros desde el 2 y el coxigio. Entonces, esa es la topografía que nos permite localizar más o menos el nivel de un daño medular en caso de tener que diagnosticar aquello. Pues estos segmentos van a dar origen a los pares raquídeos, y los pares raquídeos se distribuirán por la cara anterior y la cara posterior del cuerpo, formando estos plexos, ¿no? A nivel cervical, el plexo cervical, que ya lo conocemos, el plexo braquial; a nivel torácico, los nervios intercostales; a nivel lumbar, el plexo lumbar; a nivel sacro, el plexo sacro; y más abajo, el plexo pudendo y el plexo coxigio, destinados a la inervación de las vísceras y paredes pelvianas. En esta imagen, pues estamos viendo cómo cada segmento medular va a inervar una banda a manera de un cinturón de todo el cuerpo. Y pues aquí vemos los segmentos cervicales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los torácicos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Lumbares: 1, 2, 3, 4 y 5. Y los sacros de la misma manera, siendo el sacro 5 y el coxigio 1 los que inervan el centro del perine. ¿Cuáles son los medios de fijación de la médula espinal? Hacia arriba, su continuidad con el bulbo. A los lados de la aracnoide se desprenden estas prolongaciones laterales, que son los ligamentos dentados. Ahí están los ligamentos dentados vistos por detrás. Aquí están vistos por arriba en un corte. Seguimos con los medios de fijación, y pues además tenemos los recesos saxiformes, que son las envolturas meningias, especialmente la dura madre, que acompaña a los nervios raquídeos, y se insertan estos recesos saxiformes en los agujeros de conjunción. Ahí está, esta es la dura madre, ahí está el agujero de conjunción, y de esa manera, al estar insertos en la columna, son medios de fijación importantes. Y por último tenemos al filum terminal, que termina insertándose en la cara posterior de la vértebra coxígea 1, 2,
y el ligamento coxígeo, que es la dura madre que está envolviendo al filum terminal que se inserta al mismo nivel. Ahí tenemos nuevamente el filum terminal, ahí envolviendo al filum terminal la dura madre que constituye el ligamento coxígeo, y aquí está una imagen real, el fondo de saco de la dura madre que termina a nivel del cuerpo de la vértebra sacra 3, y a partir de ahí, pues el filum terminal terminará en coxigia, y los tejidos nerviosos que acompañan también terminarán a nivel de coxigio 2, el tejido de la dura madre, vale decir, no tejidos nerviosos. Las estructuras protectoras de la médula espinal, ¿cuáles son? Pues en primer lugar tenemos a la columna vertebral, formada por las vértebras, por los discos intervertebrales, por las articulaciones interapofisiarias, el ligamento amarillo, también el ligamento interespinoso y supraespinoso, los ligamentos comunes posterior y anterior, se constituyen en elementos protectores asociados a las vértebras, que están conformando precisamente la columna vertebral. Luego tenemos este espacio ocupado por grasa y por plexos venosos, que es el espacio epidural. El espacio epidural, entonces, también con su alto contenido en grasa, con su alto contenido en plexos arteriales y venosos, se convierte en otro medio de protección de la médula espinal. Ahí vemos cómo a nivel lumbar se puede administrar anestésico local para bloquear los nervios raquídeos a nivel epidural. Aquí vemos nuevamente entonces el espacio epidural con sus plexos venosos y sus plexos arteriales, que se constituyen en una especie de colchón para la médula espinal. Y otras estructuras que protegen a la médula espinal, obviamente, pues son las meninges. Ahí estamos viendo parte de la dura madre con la aracnoides y el espacio subaracnoideo. Ahí está la dura madre en verde, ahí está la aracnoides en este color violeta, y debajo de la aracnoides el espacio subaracnoideo, y pegado al sistema nervioso directamente este tejido que es en verde claro, vendría a ser la pía madre. Y ahí vemos nuevamente a las meninges cubriendo al sistema nervioso central, y en este caso cubriendo también a la caudequina. Y aquí vemos el fondo de saco de la dura madre que termina a nivel de la vértebra sacra 3, que contiene la caudequina y el filum terminal, además de una cantidad bastante grande de líquido cefalorraquídeo. Y ahí tenemos nuevamente el ligamento dentado. Y otra estructura protectora es el líquido cefalorraquídeo, que está circulando en el espacio subaracnoideo y que está ampliamente conectado con el sistema interno. De la médula espinal, pues parten los nervios espinales. Tienen una raíz anterior o motora, una raíz posterior o sensitiva. Mantenemos el término de raíz pese a que, eh, pues exactamente no es una raíz porque está ingresando las fibras y no están saliendo. Y en esta raíz posterior vamos a encontrar el ganglio raquídeo dorsal. La raíz posterior es sensitiva, la raíz anterior es motora, más algunos componentes autónomos simpáticos que aprovechan esta vía para salir de la médula espinal, y una vez que están en el agujero de conjunción, pues todos estos se juntan y forman el nervio raquídeo, que es mixto, ¿ya? Y después de un corto trayecto, este nervio raquídeo mixto se divide en una rama anterior y en una rama posterior o dorsoespinal. En los 31 nervios raquídeos, la rama dorsoespinal tiene el mismo comportamiento de dirigirse posteriormente, inervar a la médula espinal e inervar a los músculos, tegumentos y todas las estructuras que se encuentran detrás de la columna vertebral. Las ramas anteriores, que también son mixtas, se comunican con el sistema nervioso simpático por medio de los ramicomunicantes blancos, que se dirigen a los ganglios simpáticos paravertebrales, y los ramicomunicantes grises, que son los que regresan con ramas simpáticas para el par raquídeo correspondiente. Ahí tenemos más de lo mismo: raíces ventrales motoras, raíces dorsales sensitivas, ganglio raquídeo dorsal, nervio dorsoespinal y nervio anterior o rama anterior.
Pues ya hemos mencionado cómo los 31 pares de nervios raquídeos van a ir a formar por medio de sus ramas anteriores plexos que ya los hemos visto. En la configuración externa de la médula espinal, aparte de ver que su forma es generalmente cilíndrica, pues veremos que presenta una serie de surcos que van a ir mostrándonos y dividiendo el contorno de la médula espinal en caras, una cara anterior, una cara posterior y dos caras laterales. Encontramos en primer lugar en la cara anterior de la médula el denominado surco ventromedial, que es un surco bastante profundo que se encuentra superficialmente entre las dos pirámides o fascículos córtico-espinales, por eso es que se llama también surco interpiramidal. Lateralmente, la emergencia de las raicillas motoras va a determinar la presencia de otro surco, el surco ventrolateral. Y entre los dos surcos, entre el ventromedial y el ventrolateral, se encuentra la cara anterior de la médula espinal. Ahora vean ustedes cómo el surco ventromedial está recorrido por la arteria espinal anterior. En la cara posterior vamos a encontrar también el surco dorsomedial, el cual es muy tenue, es mucho menos profundo que el anterior y se continúa con un tabique dorsal que está separando los funículos o los cordones posteriores. Luego lateralmente encontraremos el surco dorsolateral. Ahí tenemos el surco dorsolateral determinado por las raíces sensitivas de los nervios raquídeos. Entonces, entre los dos surcos dorsolaterales se encontrará la cara posterior de la médula y en la cara posterior de la médula encontraremos otro surco más pequeño, el surco paramedio dorsal, que se encuentra limitando dos funículos o fascículos, el grácil o delgado y el lateral, el cuneatus o grueso. A nivel de los surcos dorsolaterales se encuentran las arterias dorsolaterales y tanto la cara anterior como la cara posterior nos presentan cada una generalmente tres venas espinales anteriores y tres venas espinales posteriores que sirven para el retorno venoso de la médula espinal. Ahí vemos precisamente a nivel cervical el surco medio posterior, el surco dorsolateral y ahí vemos el surco paramedio dorsal separándonos el fascículo grácil o delgado y el fascículo cuneatum o grueso. En la configuración de la médula, en la anatomía interna, vamos a encontrar que está formada por sustancia blanca en la periferia y sustancia gris en su parte central. En la parte central vamos a encontrar la sustancia gris distribuida a manera de una H mayúscula. Entonces vamos a distinguir en la médula espinal lo que se conoce con el nombre de cuerno o asta posterior, que es de significación sensitiva, cuerno o asta anterior, de significación motora, cuerno o asta lateral, que es de significación órgano vegetativa, y la comisura gris posterior, la comisura gris anterior, que contienen en el centro al acueducto del epéndimo, y estas comisuras pues son de significación asociativa entre ambos lados de la sustancia gris de la médula espinal. Ahora, como ya habíamos adelantado, en la sustancia blanca, pues vamos a encontrar los dos cordones anteriores, separados por la fisura ventromedial, pero conectados entre sí por esta parte de tejido blanco que se llama comisura blanca anterior. Luego, entre los surcos ventrolateral y dorsolateral se encuentra la cara externa de la médula espinal, que a nivel craneal nos va a presentar la emergencia de las raicillas nerviosas espinales del nervio accesorio. Eso se encuentra a nivel de cervical 1 a cervical 6. Y además en las caras laterales de la pía madre se estarán desprendiendo los ligamentos dentados. Hacia atrás encontramos el cordón posterior, como ya habíamos mencionado, separado por este tabique dorsal y que nos presenta los fascículos grácil y cuneatum, que paulatinamente los iremos viendo, la comisura blanca posterior, que también sirve para asociar el lado derecho con el lado izquierdo.
nuevamente más de lo mismo. Las astas posteriores tienen una cabeza, un cuello y una base anterior. Las astas anteriores tienen una cabeza y una base posterior. Y la comisura es una comisura gris posterior, una comisura gris anterior, y ahí está el acueducto del epéndimo. Y aquí tenemos las astas laterales. A nivel de los segmentos cervicales superiores, pues muy cerca de las astas eh, laterales se encuentra una serie de prolongaciones de tejido nervioso. Estas precisamente son a nivel cervical superior, que le dan un aspecto reticulado, pues es la sustancia reticular de la médula espinal que se encuentra en los niveles cervicales superiores. La sustancia gris y la sustancia blanca tienen una particular distribución de acuerdo al segmento que observemos. Si vemos el segmento cervical 4, la sustancia gris eh, este, está en menor proporción que la sustancia blanca. Sin embargo, la sustancia gris también tiene un tamaño bastante voluminoso en relación a otros segmentos. A nivel de la médula espinal, el segmento torácico 2, pues como verán ustedes, la sustancia gris también disminuye de tamaño, ¿ya? Y aumenta de tamaño las astas laterales. A nivel cervical, miren, no había prácticamente astas laterales, pero a nivel torácico superior hay astas laterales. A nivel torácico 8, pues el tejido de las astas dorsales y ventrales es aún más magro y el tejido de las astas laterales va empezando a disminuir. Vean ustedes cómo en lumbar 1 hay una proporción más o menos igual de sustancia gris y sustancia blanca. Sin embargo, no se distinguen las astas laterales. En lumbar 3, vean ustedes cómo la proporción de tejido gris va aumentando y va disminuyendo el tejido blanco, y pues tampoco se distinguen astas laterales. Y a nivel sacro, se ve que todavía más tejido nervioso está ocupando este nivel medular, y se ve aparecer nuevamente a partir de sacro 2 las astas laterales. Ahí está sacro 3 con sus astas laterales, y a medida que avanzamos caudalmente, pues veremos que la sustancia blanca va disminuyendo más de tamaño. Ahora vamos a ver lo que se conoce con el nombre de sistematización de la sustancia gris. Cuando hablamos de sistematización de la sustancia gris, debemos remarcar que cada segmento medular tiene neuronas altamente especializadas en captar las diferentes sensaciones que van a ingresar a la médula espinal desde la periferia. Entonces, vamos a ver que hay esta distribución por núcleos, y también desde 1952 Rexed ha hecho un estudio en médulas de gatos y ha homologado al humano, indicando que la sustancia gris de las astas de la médula espinal estaría laminada y presentaría 10 láminas. Ahí estamos viendo las láminas que las vamos a correlacionar con los núcleos clásicamente descritos. Entonces, en el asta dorsal vamos a encontrar cerca de su cabeza la presencia de un núcleo llamado núcleo marginal o de Lissauer. Este núcleo marginal está encargado de recibir fibras dolorosas, y se podría decir que es el núcleo que modula la entrada de dolores muy intensos, atenuándolos. Luego tenemos por delante este otro núcleo bastante grande. La zona marginal corresponde a la lámina 1 de Rexet. Este otro núcleo corresponde a las láminas 2 y 3 de Rexet. Es el núcleo gelatinoso de Rolando o sensibilis propius, que está especializado en recibir las sensaciones termoalgésicas, temperatura y dolor. Es el núcleo gelatinoso de Rolando o sensibilis propios, correspondiente a las láminas 2 y 3 de Rexet. Y en relación con la lámina 4 de Rexet se encuentra este núcleo de esponjoso ventral, cuya función es percibir la sensibilidad táctil protopática y la sensibilidad de presión. A continuación, pues tenemos este otro núcleo que es el torácico posterior, y este otro que es el basal externo. Ambos están especializados
en recibir las sensaciones propioceptivas o profundas inconscientes. Entonces, ahí tenemos diferentes núcleos o llámense también láminas, especializado cada núcleo en un tipo diferente de sensación. Pero además, diseminadas en todo el asta posterior, existen otras neuronas sensitivas que tienen una significación todavía de comunicación más que de las sensaciones que hemos descrito. Una vez que hemos descrito la sustancia gris del asta posterior, vemos la sistematización del asta lateral. Y en el asta lateral vamos a encontrar en primer lugar un núcleo interno, que es el núcleo intermedio medial, que se encuentra solamente a nivel de los segmentos sacros 2, 3 y 4, y que hacen que aparezca el asta lateral. Ese núcleo intermedio medial de los segmentos sacros 2, 3 y 4 está relacionado con el sistema nervioso parasimpático. Luego tenemos el intermedio lateral que se encuentra en los segmentos torácico 1 al lumbar 1 o lumbar 2, que hace remarcar precisamente las astas laterales y que está en relación con el sistema nervioso simpático. Es el origen del sistema nervioso simpático. Y por último, pues veremos cómo también a nivel de las astas ventrales existen algunas diferenciaciones de núcleos, más que todo por la región que van a ir a inervar. Es así que se describe ese núcleo que ya está ahí en la diapositiva, que es el núcleo ventromedial, y luego tenemos el núcleo ventrolateral. Estos dos núcleos contienen la vía nerviosa para ir a inervar los músculos anteriores y las estructuras motoras anteriores. Luego tenemos el núcleo dorsomedial y el núcleo dorsolateral. Estos también estarían destinados a la inervación de los músculos posteriores. Si estamos hablando de miembro torácico, por decir, el núcleo dorsomedial estaría inervando todas las estructuras de la parte posterior del miembro torácico, pero que están localizadas medialmente, y lo propio el dorso lateral, las localizadas lateralmente. Entonces, estos cuatro núcleos se encuentran a lo largo de toda la médula espinal. Los mediales inervan la musculatura que está en relación con el neuroeje, y los laterales, la musculatura que está lateral al tronco, ¿no? Luego, en las regiones donde existen los engrosamientos de la médula espinal, por mayor cantidad de neuronas, encontraremos el núcleo retrodorso-lateral, que va a ir a aumentar el caudal de neuronas para inervar los miembros. Y vamos a ver luego cómo se distribuyen en los miembros todos estos núcleos. Y también aparece un núcleo central, este mismo núcleo central que está en relación con los engrosamientos cervical y lumbar. Aparece también cranealmente a nivel cervical, formando el núcleo respiratorio de la médula espinal o núcleo del frénico, que se encuentra entre los segmentos cervical 4 a cervical 6, y más cranealmente el origen del nervio accesorio también está representado por este núcleo central a nivel de cervical 1 hasta cervical 6. Una vez que hemos sistematizado la sustancia gris, pues ahora nos toca sistematizar la sustancia blanca por medio de estos tractos ascendentes. Pues en primer lugar, veremos que el núcleo marginal va a originar una serie de axones que se encuentran relacionándose con el núcleo gelatinoso de Rolando en un mismo nivel, en un mismo segmento. Y pues va a formar un tracto posterolateral o marginal, el cual recibe fibras dolorosas que van a ascender o descender uno o varios segmentos y que explican el dolor referido. Pues en esta imagen estamos viendo cómo las neuronas pseudomonopolares del ganglio raquídeo dorsal, en su prolongación periférica, están recibiendo las sensaciones de todas las terminaciones nerviosas, de las terminaciones libres, de los discos de Pacini,
de todas las terminaciones que hemos visto y que van a llevar esas diferentes sensaciones para ingresar en el asta dorsal. Entonces, de las terminaciones libres ingresa al asta dorsal, tanto al núcleo marginal como al núcleo gelatinoso de Rolando, las sensaciones termoalgésicas, y de ahí los axones van a dirigirse al cordón lateral del lado opuesto, donde formarán el fascículo espino talámico lateral. Pues este fascículo o tracto espino talámico lateral, como su nombre lo indica, se origina en la médula espinal, en el núcleo gelatinoso de Rolando, y termina en el tálamo óptico. El núcleo marginal también tiene algunos axones que van a colaborar para formar este tracto espino talámico lateral. Del mismo modo, las sensaciones de presión por los discos de Merkel se dirigen hacia el núcleo propio o núcleo central o esponjoso ventral de la médula espinal, y de aquí los axones también se dirigen al lado opuesto y en el cordón anterior van a formar el fascículo espino-talámico anterior. Entonces vean ustedes cómo las sensaciones están viajando también por diferentes tractos, ¿no? El espino talámico anterior, pero son algo diferentes, pero tienen el mismo origen y el mismo destino. Del núcleo torácico posterior, los axones se dirigen transversalmente en el mismo lado de la médula, ¿ya? Y por el cordón lateral ipsilateral asciende este fascículo que se denomina espino cerebeloso dorsal o directo. Del núcleo basal externo, los axones se dirigen al lado opuesto y en el lado opuesto van a formar el fascículo espino cerebeloso ventral o cruzado. Como habíamos mencionado, estos dos núcleos y estos dos fascículos están especializados en transportar la sensibilidad propioceptiva o profunda inconsciente. Luego tenemos otros fascículos ascendentes, por ejemplo, este que es el espino olivar, que se desprende de las neuronas diseminadas en las astas posteriores y que se dirige hasta la oliva vulvar, participa en el equilibrio. Luego tenemos el espino reticular, que también se origina en la sustancia reticular de la médula espinal, en varias regiones de las astas dorsales y hace sinapsis con el sistema reticular del tallo cerebral. Luego tenemos este otro que es el espinotectal, que también se origina en diferentes regiones de las astas dorsales y que termina en el tegmento mesencefálico en relación con los tubérculos cuadrigéminos anteriores y posteriores. En el cordón posterior, sin que haya sinapsis con el asta posterior, encontraremos este fascículo, el fascículo delgado, y lateralmente encontraremos el fascículo grueso. Aquí directamente ingresan las fibras sin hacer relevo en las astas posteriores y forman estos dos fascículos grácil y cuneatum que vienen desde los receptores de Meissner, desde los receptores de Merkel, los discos de Merkel, los receptores de Meissner, por los receptores de Batter-Pacini y que van a llevar la sensibilidad táctil epicrítica discriminativa, que nos permite pues identificar los objetos, por más pequeños que sean, por medio del tacto. Entonces ahí está como del ganglio raquídeo dorsal, directamente los axones se van al cordón posterior para formar el fascículo grácil y cuneatum, cuya función es el transporte de la sensibilidad táctil epicrítica, es decir, el tacto fino, y la propioceptiva consciente. Seguimos con la sistematización de la sustancia blanca y vemos los fascículos descendentes y a los lados del surco ventromedial vamos a encontrar pues el fascículo piramidal directo, y en el cordón lateral el piramidal cruzado. Estos fascículos piramidales se llaman también
corticoespinales, como su nombre lo indica, se originan en la corteza cerebral motora y se dirigen hacia la médula espinal, hacia las neuronas que se encuentran en el asta anterior. Las neuronas motoras alfa y gamma del asta anterior, pues vienen a ser la motoneurona inferior o segunda motoneurona. Importante acordarnos que es la motoneurona inferior porque la lesión de la motoneurona superior en la corteza cerebral ocasiona síntomas diferentes de la lesión de la motoneurona inferior. Entonces, el fascículo piramidal o corticoespinal termina siempre siendo cruzado, ¿sí? Entonces, todas estas fibras que se encuentran a los lados del surco ventromedial se van cruzando una a una hasta que todas terminan siendo fascículo córtico espinal cruzado. Entonces, esta es la vía llamada piramidal. Y paralelamente, los otros fascículos descendentes que vamos a ver conforman lo que se ha venido a llamar vía extrapiramidal, donde el fascículo más importante es el fascículo rubroespinal. Este fascículo rubroespinal se origina en el núcleo rojo de Stilling en el mesencéfalo, ¿ya? Integra información proveniente de la corteza cerebral del cerebelo y forma este fascículo que termina también haciendo sinapsis en los núcleos del asta anterior para regular los movimientos. Imagínense, conecta el cerebelo con estas regiones, conecta la vía extrapiramidal que se encuentra en los núcleos de la base del cerebro con estas neuronas de las astas anteriores para regular la función de los músculos. Luego tenemos estos otros fascículos que son los vestíbulo espinales anterior y vestíbulo espinal lateral, ya que se originan en los núcleos vestibulares. Entonces, vean ustedes, el aparato vestibular tiene la función del equilibrio. Por lo tanto, estos fascículos vestíbulo-espinales que conectan el arquicerebelo con el asta anterior estarán destinados a contraer grupos musculares que nos hagan mantener el equilibrio. Luego tenemos el fascículo olivoespinal, que también está destinado a guardar el equilibrio. Tenemos el retículo espinal lateral que se origina en la sustancia reticular del tallo cerebral, específicamente a nivel del puente de Barolio, y que pues tiene la función de estimular el movimiento. Tenemos el espino reticular anterior que se origina en el bulbo, en la sustancia reticular del bulbo, y que tiene la función de inhibir más bien. Luego tenemos los fascículos tectoespinal, el fascículo tectoespinal, perdón, el fascículo tectoespinal que se origina en el techo de la lámina cuadrigémina, en la lámina cuadrigémina, y que dice que está en relación con los movimientos reflejos en relación a la visión. Bueno, ahí estamos viendo nuevamente los núcleos motores de la médula espinal, ahí está el retrodorso lateral y ahí está el núcleo central. Y luego vamos a encontrar algunos fascículos de relacionamiento entre los diferentes segmentos de la médula espinal y es conocido con el nombre de aparato fundamental de la sustancia blanca. Y entre estos vamos a encontrar un fascículo llamado dorsal propio que tiene un componente descendente y un componente ascendente. El componente descendente adquiere diferentes formas de acuerdo a la región donde se le observe, pero este fascículo interfascicular, también es llamado así, pues es el mismo descendente y a nivel cervical tiene la forma de una coma, que es la vírgula de Schultz. Y si vamos descendiendo a nivel dorsal, aparece como una cinta periférica de Hodge. Ahí la tienen. A nivel lumbar, aparece como un centro semioval que ha sido descrito por Flechig. Entonces, vean ustedes, cada uno de estos autores en la antigüedad había pensado que se trataban de estructuras diferentes. Sin embargo, actualmente se ve que es una sola, ¿no? El fascículo dorsal propio descendente, donde en la región sacra tiene la forma de un triángulo descrito por Gumbel y Phillips. Ahora, este fascículo dorsal propio también tiene su componente ascendente, que precisamente se encuentra entre el cuerno posterior y la comisura,
y se denomina fascículo córnuco-misural o de Pierre-Marie. Entonces, estos fascículos, que también tienen un componente en los cordones laterales, se encargan de relacionar y correlacionar los diferentes segmentos medulares entre sí. Tienen algunas fibras cortas, algunas fibras largas para relacionar los fascículos, ¿no? Entonces, el fascículo que no hemos mencionado entre los ascendentes es el posterolateral, que es un fascículo de asociación también parecido a los que hemos mencionado. Y vean ustedes la distribución de estos núcleos motores de las astas anteriores en relación al miembro torácico. El núcleo dorsomedial va a ir a inervar los músculos posteriores de la región del hombro. El núcleo ventromedial va a ir a inervar los músculos de la región anterior del hombro. El núcleo central va a ir a inervar el hombro directamente. El núcleo ventrolateral, los músculos del brazo. El núcleo dorsolateral, los músculos del antebrazo. Y el núcleo retrodorsolateral, los músculos de la mano. Lo mismo ocurre en el miembro inferior. El núcleo posteromedial va a ir a inervar los músculos de la pared posterior del abdomen, para la pared anterior del abdomen, el núcleo ventromedial, los de la pared posterior, el núcleo central, la cadera, el núcleo ventrolateral, el muslo, el núcleo dorsolateral, la pierna, y el retrodorsolateral, el pie, los músculos del pie. Aquí vemos un resumen de la vía del dolor. ¿Ya? Creo que hay otro más. Entonces, el dolor en rojo son las terminaciones nerviosas libres superficiales y en azul las profundas. ¿Ya? El dolor sensitivo superficial y profundo que se dirige por medio de los nervios periféricos hasta el ganglio raquídeo dorsal. Del ganglio raquídeo dorsal hace sinapsis con el núcleo gelatinoso de Rolando. El núcleo gelatinoso de Rolando envía sus axones por medio del fascículo espino talámico lateral hasta el tálamo óptico, y del tálamo óptico los axones se dirigen hacia las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Ahí está nuevamente la vía del dolor, que tiene su componente dolor somático periférico, dolor profundo, articular y muscular, y dolor visceral. El dolor visceral aprovecha la vía del sistema nervioso simpático para ingresar y unirse a la vía del dolor, que es la misma vía para todas las estructuras, ¿no? Ahí el puntito rojo, están viendo cómo va a entrar por la vía simpática, pero igual va a ir por el núcleo gelatinoso de Rolando o sensibles propios, el fascículo espinotalámico lateral, para llegar a las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Pues en la médula espinal, a nivel de las astas posteriores, existen diferentes tipos de neuronas, ya que aquí las estamos viendo, solitarias, basales y externas, que tienen la función de regular y de modular la intensidad del dolor. En ocasiones aumentarán la intensidad y en ocasiones disminuirán la intensidad. Pero entre las astas dorsales y las astas anteriores existen unas interneuronas, las neuronas internunciales, ya que comunican las neuronas sensitivas con las neuronas motoras y van a constituir el sustrato anatómico de los arcos reflejos, del arco reflejo. Entonces aquí estamos viendo cómo esta neurona sensitiva está percibiendo el dolor al acercarse al fuego, y por las fibras nerviosas asciende hasta la médula espinal, y en la médula espinal, en lugar de irse directamente al fascículo espino talámico lateral, estas neuronas internunciales de asociación hacen que esa sensación pase directamente a la neurona motora, y esta neurona motora va a estimular por medio de su nervio correspondiente, en este caso el nervio músculo cutáneo, a los músculos o al músculo encargado de hacer que el dolor sea, o que la parte de nuestro cuerpo que está en peligro sea alejado del peligro. Este se llama arco reflejo. Ahí tenemos una imagen de la médula espinal dentro del conducto raquimedular. Vemos cómo termina a nivel del lumbar 2, y luego tenemos el fondo de saco de la dura madre, muy similar a lo que hemos visto en los cortes. Y pues nosotros podemos localizar
el espacio L4, L5 por medio del trazo de este plano bicrestilio, ¿ya? O línea de Tuffier, y eso nos es importante para realizar punciones para extracción de líquidos cefalorraquídeo o para punciones anestésicas. Entonces vean ustedes cómo el paciente está en posición llamada fetal, se ubica por medio de la cresta ilíaca el espacio L4, L5 y se hace una punción con seguridad para evitar la punción de la médula espinal. Se extrae el líquido cefalorraquídeo y pues si el líquido cefalorraquídeo está turbio, significará la presencia de una infección en el sistema nervioso central y se tendrá que iniciar un vigoroso tratamiento con antibióticos. Por el contrario, si tiene restos de sangre y la punción ha sido limpia sin perforar vasos, se dejará caer unas gotas y si al cabo de un momento las gotas siguen de color sanguinolento, pues se pensará en un accidente vascular cerebral y habrá que remitirlo a un centro quirúrgico, ¿no? Ahí estamos viendo cómo la punción está en el fondo de saco de la dura madre, donde hay bastante cantidad de líquido cefalorraquídeo. La médula espinal está más arriba y no hay el peligro de lesionar la médula espinal. Podríamos lesionar quizá algunos nervios raquídeos, pero eso no tendría tanta severidad como lesionar la médula espinal. Ahí vemos cómo está goteando el líquido cefalorraquídeo y en este caso es de color sanguinolento. Pero vean cómo la gota que está ya por caer de la aguja ya no tiene el color sanguinolento, lo cual significa que ese color sanguinolento ha sido solamente causado por el trauma del ingreso de la aguja. Todas esas situaciones, pues uno las va aprendiendo con la experiencia y con el trabajo diario. Aquí vemos el trabajo de un anestesiólogo donde con una técnica aséptica, vean, esto es importante, tanto para una punción anestesiológica como para extracción de líquido cefalorraquídeo, estamos invadiendo el neuroeje, por lo tanto debemos tener mucho cuidado de que nuestra técnica sea con la antisepsia y asepsia necesaria. Ahí vemos otra posición. La anterior era una posición de sentada y esta es la posición clásica para la anestesia epidural o subaracnoidea. Vean ustedes que aquí hay un detalle. En el sexo femenino, las caderas hacen que la columna tenga este tipo de desviación. Entonces, lo ideal es que la columna esté rectilínea y para evitar esta curvatura se coloca una almohada debajo de esta región torácica para que la columna esté alineada completamente. Esta es una imagen del New York Society of Regional Anesthesia. Seguimos con el Nisora y ahí nos está mostrando cómo utilizan este tipo de campos transparentes, hacen ellos su preparación para la punción, nos están mostrando las apófisis espinosas del lumbar 1, lumbar 2 y lumbar 3, ya se ha hecho la antisepsia correspondiente, ya está con los campos estériles y pues se puede hacer anestesias incluso a nivel torácico y cervical a nivel caudal, miren, ahí está torácico, ahí está cervical y ahí está caudal con fines terapéuticos de tratamiento de dolor. Bueno, aquí hay una imagen que más que todo es artística para mostrarnos el hiato sacro donde se puede hacer una anestesia caudal. Pero actualmente, pues todo esto se hace bajo una guía ecográfica y los reparos anatómicos, si bien son importantes, también la ayuda del ecógrafo nos hará ver todo como si estuviésemos dentro del sistema nervioso. Aquí estamos viendo a nivel cervical la médula espinal rodeada por el líquido cefalorraquídeo, sus medios de protección. Aquí estamos viendo el fondo de saco de la dura madre con su líquido cefalorraquídeo, los discos intervertebrales intactos. No nos olvidemos que estos discos pueden también lesionarse y producir una hernia de disco, como es este caso. Miren, aquí hay una hernia de disco y aquí hay otra hernia de disco que están comprimiendo las raíces nerviosas y que van a producir un dolor de diferentes grados de intensidad. Suponemos que como la hernia es más grande y la compresión es mayor, pues producirá una intensidad más alta de dolor.
comprimiendo las raíces nerviosas, ¿no? De acuerdo a la raíz nerviosa que esté comprimida por la hernia, pues será el dolor. Y pues aquí estamos viendo algunas situaciones anómalas a nivel cervical. Vean ustedes hernias de disco cervicales, donde también puede llegarse a producir diferentes tipos de parálisis. Aquí hay un traumatismo raquimedular con sección total de la médula espinal. Entonces, muchas veces cuando se ocasiona el traumatismo, todavía no está seccionada la médula, entonces la misión de nosotros es hacer que la columna esté completamente estabilizada para que no termine de lesionarse la médula espinal. Y pues una vez que se ha identificado la lesión, que puede ser por traumatismo o que puede ser por osteoporosis y aplastamiento o espondilolisis de los cuerpos vertebrales, entonces se hace la fijación de la columna. En este caso estamos viendo placas radiográficas reales de fijación. Esta es una fijación anterior, eh, esta es la fijación anterior, donde se colocan placas y tornillos que van a ser asegurados en los cuerpos vertebrales. Entonces ahí estamos viendo en la radiografía esa situación. Y la fijación posterior es desde atrás, donde se ponen tornillos que van a atravesar los pedículos y entre los tornillos se van poniendo estas barras de tal manera que la columna quede fijada. Ahí tenemos precisamente estos tornillos posteriores atravesando los pedículos y llegando hasta los cuerpos vertebrales y siendo unidos por barras. Estamos viendo aquí dos vértebras, pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser cinco vértebras que se tengan que fijar en caso de traumatismos. Actualmente, en lugar de colocar el tornillo, cuando hay espondilolisis, introducen un trocar bastante grueso, por el cual a presión se va introduciendo cemento, el cemento que se utiliza para las prótesis de cadera, y se va, si me permiten el término, inflando de cemento quirúrgico el cuerpo vertebral hasta darle su forma definitiva y así evitar las molestias dolorosas que ocasiona la compresión. Vean, aquí está un aplastamiento que está por comprimir a la médula espinal. Entonces, ahí es donde se benefician los pacientes de este tipo de tratamiento. A nivel cervical, miren ustedes qué importante es la protección de la columna cervical y pues ahí vemos nuevamente fijaciones anterior y posterior de la columna cervical. Ahí estamos viendo esto que se llama siringomielia. Entonces es una enfermedad congénita que puede ser así pequeña o puede ser así grande. Es un defecto en la formación de la columna vertebral y del tubo neural. Y pues cuando existe alguna lesión de motoneurona superior, para ver si hay diferenciación con la motoneurona inferior, se hace este reflejo que es el reflejo de Babinski, cuya respuesta normal es esta: la extensión y la abducción de los dedos. Bueno, ahí estoy en el quirófano y ahí están dos de mis pacientes en los cuales he hecho anestesia caudal. Están sin campos porque hemos tratado de demostrar cómo se hace la anestesia caudal en el hiato sacro. Y ahí estamos administrando el anestésico, es en el anterior paciente que hemos visto, a nivel del hiato sacro. Ahí tenemos una colaboradora, una enfermera que está sujetando al paciente para que nosotros ya procedamos a hacer la antisepsia. Vamos a levantar seguramente esto y una vez que hagamos esto, hecho la antisepsia, colocaremos los campos estériles y haremos la anestesia subaracnoidea o raquídea. Aquí estamos haciendo primero la antisepsia de los campos y ahí ya estamos con el campo estéril, con guantes estériles, haciendo la punción. Ahí estamos introduciendo el anestésico en el espacio epidural y ahí tenemos nuestro colaborador que evita que el paciente se mueva. Como habíamos dicho, actualmente con la ecografía damos mayor seguridad al paciente y al mismo médico.
Otra técnica es la introducción de catéteres que se pueden dejar en el espacio subaracnoide o subdural, epidural, perdón, en el espacio epidural. Y vean ustedes la importancia de la antisepsia, especialmente cuando vamos a dejar catéteres por un buen periodo de tiempo. Bueno, aquí es donde trabajamos. Este piso es el piso donde se encuentran los cubículos de anatomía. Este es el cubículo 8, que es donde desarrollo mis actividades diarias en anatomía, pues ya adelante se encuentra el edificio de la Facultad de Medicina de nuestra alma mater. Aquí arriba se encuentran los auditoriums donde damos las clases teóricas. Ahí tenemos el león de Judá que los está buscando para integrarlos a su sanidad y a su vida eterna. Muchísimas gracias por su atención.